Vamos a ir a Génesis el capítulo 3. El versículo 9 vamos a mencionar algo muy específico. Dice la Biblia, y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Si yo miro en estos primeros 3 capítulos de Génesis, Dios le dio una tarea específica al hombre. Él era el Señor, él era el gobernante, él era el que estaba trabajando en el jardín del Edén, él le puso el nombre a los animales, a él se le dio una orden específica, lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, aún no había creado a Eva. Lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, aún no había creado a Eva, diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Entonces fue a Adán al que se le dio el emblema o la herencia de la teología divina. Ahí estaba centrado el conocimiento, en este caso podríamos decir la teoría del conocimiento, de la obediencia, de la fe y de lo que los mantendría o lo mantendría por la eternidad en unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 1 se le da el señorío. En el capítulo 2 se le da una actividad. 2 actividades, colocarle el nombre a los animales y trabajar en el huerto del Edén. Y tercero, se le da la revelación de la teología divina. El Señor coloca un árbol del conocimiento del bien y del mal como una prueba de fidelidad, de relación y de experiencia con, en este caso, solamente con Adán. Después, cuando Adán se siente solo, Dios forma a una maravillosa mujer. Ella llega a ser la ayuda que Adán necesitaba. Ella llega a ser la idoneidad de Dios y era tan perfectamente la imagen de Adán como era perfectamente la imagen de Dios. Y hoy vamos a encontrar qué sucedió cuando ellos pecaron. En el capítulo 3, versículo 9, dice que llamó Dios al hombre. Alguien me silenció, lo siento. Estamos mencionando que a Adán se le había dado el señorío, se le había dado la actividad, se le había dado la administración, se le había dado el gobierno y se le había dado el énfasis de la teología de relación y de experimentación con Dios. Por eso, cuando ellos pecan, Dios no llama a Eva. Dios llama a Adán a responder por la luz que él había recibido y por la responsabilidad que él tenía. ¿Dónde estás tú? Y curiosamente vamos a encontrar que el primer efecto del pecado sobre la pareja es que tuvieron miedo. Versículo 10. Y respondió Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. A partir de ese momento, el miedo, que es una sensación de inestabilidad, y Adán lo está confesando, sentí miedo. No había sentido hasta el momento ningún miedo, pero a partir de ese momento hasta el día de hoy, todos los seres humanos tenemos consciente o inconscientemente mucho miedo. Curiosamente, sin darnos cuenta, pensamos siempre y dentro del corazón, aunque tenemos fe, aunque leemos la palabra del Señor, aunque confiamos en el Señor, en algún momento el miedo nos asalta porque es un instinto o es una emoción o es una sensación que tenemos dentro del corazón. Entonces, el resultado del pecado fue el miedo. Ahora preguntémonos. ¿Por qué Satanás tentó a Eva y no tentó a Adán? La respuesta podría ser, bueno, porque Eva estaba más cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no. La razón es que si Satanás podía desequilibrar a Eva, podía romper la estructura de la idoneidad diseñada por Dios para arruinar el plan de Dios a través de Adán. Entonces, cuando tienta a Eva, era como darle
al plan de Dios una estocada de tal manera que con el error de Eva, el hombre pudiera por efecto dominó terminar en un caos en su administración, en su teología, en su responsabilidad, en su deber como representante de Dios en esta tierra. Ahora, cuando el hombre pecó, y vamos a leerlo, a partir del versículo 14 hasta el versículo 24, ustedes lo pueden leer en casa, yo voy a hacer solamente énfasis en lo que queremos aprender. Dice, cuando el hombre pecó y se entró el pecado, automáticamente entró el pecado en el universo perfecto de Dios, Dios pronunció tres sorprendentes profecías. En primer lugar, el versículo 14, Dios reprende y maldice a la serpiente. Pero junto con la serpiente está visualizando a través de todas las generaciones la profecía de quién era la serpiente. Dios no habló por hablar. Dios no maldijo por maldecir. Las palabras del Señor nunca vuelven a él vacías. Él estaba profetizando lo que la consecuencia del pecado al entrar en el mundo perfecto de Dios iba a traer. En segundo lugar, en esa profecía habla de que iba a haber una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Una enemistad. Pero en tercer lugar vemos que el Señor pronuncia, o en segundo lugar vemos que el Señor pronuncia algo relativo a la mujer. Y esa experiencia que tiene con la mujer tiene tres connotaciones que vamos a estudiar en relación a esa idoneidad. Y al hombre, número 3, lo pone, leamos el versículo 17. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Muy bien. Entonces el Señor le da un castigo a la serpiente, profetiza que la serpiente inmediatamente se constituiría en el enemigo de la simiente de la mujer. Esto es complejo, pero estamos tratando de definir, pero me voy a centrar en las tres connotaciones que le dijo a la mujer. Las primeras dos tenían que ver con su papel como madre y la tercera tenía que ver con su papel como esposa. Vamos a leer. Versículo 16. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos y a tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. En ese versículo vamos a decir que Dios mostró y profetizó la condición de la mujer después del pecado. Y cuando el Señor le muestra estos tres connotaciones, el Señor le dijo, con dolor, con dolor. Como mujer, cuando Dios los bendijo para que se multiplicaran, se reprodujeran sobre la tierra, el plan del Señor era que la mujer no tuviese dolor. Ya estaban experimentando el miedo, ahora se suma el dolor. Pero a la mujer se le dijo que con dolor daría o pariría a sus hijos. Y eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Y cuando el Señor le dijo las dos connotaciones primeras en relación a ser madre y la última en relación a ser esposa, a mí me gusta mi versión que dice, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos y a tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Muy bien, vamos a ir. Es la primera sentencia, con dolor. Yo no sé ustedes, yo soy madre
fui esposa, soy abuela, y yo no he encontrado otro camino que hemos transitado a lo largo de este ministerio, en los baches, en las subidas y en las bajadas, que el camino haya estado lleno de rosas. El camino que nos ha traído hasta este momento, y creo que la experiencia de todos nosotros, ha estado acompañado de mucho dolor. Una cosa es el dolor que sentimos, perdonen la expresión burda. Una cosa es el dolor que sentimos al parir un hijo. Ese es un dolor que se considera entre los dolores que sufre el ser humano. Hay una ciencia que estudia la intensidad del dolor que se llama algología. Y entre la intensidad del dolor, el parto está en tercer lugar. ¿Por qué? ¿Cuáles son los dolores anteriores? Se llama el cólico altigémino, ocupa el primer lugar, un nervio muy principal que une los órganos con el cerebro. Cuando da ese cólico, dice que la algología nos dice que es una intensidad de dolor muy fuerte. El segundo es el cólico nefrítico. Cuando alguien tiene cálculos en el riñón, ese cólico, esa intensidad del dolor supera muchos de los dolores que los seres humanos tenemos. Y en tercer lugar, de acuerdo al estudio del dolor, a la algología, el parto ocupa el tercer lugar. Muy bien. Ese dolor, ¿qué tal si nosotros tuviésemos ese dolor todos los días? Yo creo que no aguantaríamos. Bueno, usted me va a decir, bueno, pero es que hoy día ya no se sufre de tanto dolor porque se hace una cesárea, pero la cesárea también duele. Y el levantarnos de una cirugía, de una cesárea, produce dolor y produce fatiga y produce. Lo cierto es que cuando el Señor le expresa a Eva con dolor, se refería a una esfera del dolor que acompañaría a la mujer a lo largo del trayecto de su vida. El dolor es único en el parto. Y si usted y yo como mujeres quedamos embarazadas, pues vamos a tener cada 9 meses o cada año un dolor de parto. Pero ese dolor físico, ese dolor que produce el parto, que produce el desarrollo del embarazo y el parto, no es nada comparable al dolor emocional que cargamos las mujeres en relación a los hijos, en connotación con el esposo y en responsabilidad con el hogar. Al hombre se le dijo, sí, con sudor. A la mujer se le dijo, con dolor. Aunque al hombre también se le dijo que con dolor comerás todos los días de la tierra. Y el Señor colocó el dolor, pero a la mujer se lo repitió en 3 tonalidades diferentes. El dolor emocional que nos acompaña a nosotras las madres es que nosotros estamos dispuestas a dar la vida por el beneficio de un hijo. Las verdaderas madres. Estamos dispuestas a orar por el hijo que no ora, a caminar con el hijo que está extraviado, a rogar ante el Señor por el hijo que es posiblemente rebelde. Y esa situación en nuestra experiencia nos tiñe y nos empaña nuestra experiencia con dolor. Ese dolor físico no es comparable al dolor emocional. Y ese dolor emocional trae una connotación de dolor espiritual. Porque cuando nosotros vemos que nuestros hijos se extravían o que nuestros hijos no están de acuerdo a los planes del Señor, tú sufres, a ti te duele. Y vamos a encontrar que en medio del dolor, en medio de ese dolor al que el Señor nos sometió por consecuencia del pecado, entonces casi no podemos entenderlo, sino que simplemente nosotros lo vivimos y lo experimentamos. Y para rematar, se nos acompañan 2 emociones muy fuertes, 2 sensaciones muy fuertes que son el miedo y el dolor. Pero yo estoy estudiando aquí la palabra del Señor con ustedes, con este precioso grupo.
Y entiendo lo siguiente. Eva fue un plan divino de Dios. Eva no tenía en mente, fue un plan divino de Dios, fue un diseño divino y ayer dijimos que fue una especie única. El Señor la creó con un propósito específico, le llamó ayuda idónea. Y vamos a ir un poquito a Génesis 2, versículo 23. Dice así, cuando Adán vio que Jehová le presentaba a su esposa, Adán dijo, y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. En otras palabras, hombre y mujer. Pero cuando yo miro después del pecado, este nombre fue cambiado. Adán le puso a su esposa el nombre de varón, varona, que pertenece al varón. Pero en Génesis 3, el Señor hace algo maravilloso y alabo a Dios por eso. Y dice el versículo 20 de Génesis 3. Génesis 3. Y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, el versículo 20, Dios coloca un nombre nuevo a Eva. Y buscando un poquito en el hebreo, se utiliza la palabra Java para referirse a Eva. Y Java en el hebreo significa dadora de vida. No se nos olvide esto, por favor. La mujer tiene la capacidad de ser una dadora de vida. También se traduce como madre de todos los vivientes, pero en otras versiones se traduce la que da vida. Entonces yo llego a una conclusión muy especial. Eva fue un plan divino. Eva fue un diseño divino. Eva fue creada por Dios como una especie única. Eva, su nombre fue puesto por Dios mismo. Y después del pecado, cuando se le introduce una experiencia que la acompañaría al estar frente a su círculo como madre, como esposa, como mujer, ella entiende que su derecho a dar la vida iba acompañado de dolor. Pero quiero decirles una cosa, me he cansado de buscar en estos primeros capítulos y a lo largo de la escritura, que después del pecado, no se le quitó a Eva la capacidad de seguir siendo una ayuda idónea. Lo que sucedió después del pecado es que esa capacidad de idoneidad iba a ser estropeada y era deber de la mujer mantenerse en la idoneidad con la cual había sido creada para seguir cumpliendo el propósito divino. Si tú lo entiendes, si yo lo entiendo esta noche, vamos a encontrar que aunque el pecado hizo estragos en la vida física, mental, emocional y espiritual de Adán y Eva, a la mujer no se le quitó su idoneidad. Lo que la mujer debe entender es que el pecado hace estragos en esa capacidad de seguir siendo idónea. Por lo tanto, nos corresponde a nosotras las mujeres ser idóneas, buscar la idoneidad, rechazar aquello que sigue deteriorando nuestra capacidad. Y cuando nosotros miramos el entorno de Eva, le iba a ser más difícil seguir siendo idónea, le iba a seguir siendo más difícil mantenerse como esa ayuda idónea, pero no se le quitó el propósito de seguir siendo lo que Dios quería que ella fuese. Le costaría dolor, le costaría lágrimas, no sería fácil, ella sentiría miedo, pero Dios simplemente
al cambiarle el nombre, le dio la fortaleza para que ella entendiera que el diseño divino seguía teniendo el mismo objetivo que ella tenía al ser creada. Vamos a hacer una comparación. Si yo comparo a Adán y Eva, Adán significa tierra, Eva significa dadora de vida. El nombre Adán significa tierra roja. El nombre Eva significa madre de vivientes. A Adán se le dijo que con el sudor de su rostro comería el pan hasta que volviera al polvo de la tierra del cual había sido tomado. A la mujer se le dijo que ella iba a extender la vida, que ella iba a permitir ser la originadora de extender la vida por generaciones, madre de todos los vivientes. A Adán se le dijo con el sudor de tu rostro, a la mujer se le dijo con dolor. A Adán se le dio el privilegio de ser el progenitor de la simiente, pero a Eva se le dio el privilegio de concebir la simiente. Y cuando Dios profetizó en Génesis 3:15 que iba a venir una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente y daría victoria sobre la humanidad, a Adán se le permitió formar el árbol genealógico de la simiente, pero a la mujer se le permitió concebir en su seno interior la verdadera simiente. Adán trajo la simiente, la mujer la concibió. El hombre, y aquí venimos a algo que quiero avanzar un poquito hacia el jueves que vamos a tocar este tema, porque el hombre pecó de manera diferente de la mujer. ¿Por qué lo digo? Porque el hombre cuando vio que Eva había comido del fruto prohibido, y que había experimentado algo que Eva no podía entenderlo en su palabra, la Biblia nos dice que cuando Eva le ofreció el fruto prohibido, Adán lo comió sin preguntar. Posiblemente se llevó a cabo en su mente una gran lucha, pero finalmente comió a voluntad de su propia decisión. ¿Cuál es la diferencia con Eva? Que la mujer fue engañada. Qué interesante. El jueves vamos a tratar cuando el engaño es el peor deterioro para la idoneidad. Satanás no podía coger otro instrumento que hiciera tanto daño al plan de Dios y que hiciera tanto daño al desarrollo del propósito divino como haber engañado a la mujer. Engañando a la mujer se convertía en un instrumento del enemigo para traer el pecado en el mundo perfecto de Dios. Pero tengo que hacer la salvedad que mientras el hombre pecó voluntariamente, la mujer pecó porque fue engañada. Y ya vamos a estudiar el jueves por qué. La simiente de Adán, si usted lee toda la escritura, los estudiantes que me conocen saben cuánto amo esa revelación de la escritura, y teníamos una clase que llamábamos la genealogía de Jesucristo. La simiente de Adán trajo la genealogía de Jesucristo a través de María. María trajo a Jesucristo. Trajo a Jesucristo. La fuente de toda la vida entró y fue concebido en el vientre de una mujer. Cuando el Señor le coloca a Eva, a la mujer, el nombre de Eva, dadora de la vida, mis hermanas, con todo respeto y con mucho cariño, quiero decirles que esa capacidad aún no la hemos perdido, a menos que estemos desligadas de la fuente de la vida. Juan
en el capítulo 1, dice lo siguiente hablando de ese dador de la vida. Juan 1, dice versículo 9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todos los hombres que vienen a este mundo. Leo el 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si María no concibe del Espíritu Santo y no nace Jesucristo, no habría vida en este mundo. La dadora de la vida trajo a este mundo la vida y esa vida es la luz de los hombres. Esto lo vamos a entender un poquito más mañana porque voy a decirles algo muy especial. Si usted y yo somos mujeres que amamos y tememos al Señor, me están escuchando algunos varones, entiendan esta posición, por favor. Si tú y yo amamos a Dios, si tú y yo ponemos a Dios en primer lugar, si la prioridad de nuestra experiencia y de nuestra existencia se basan en Dios, somos dadores de vida. ¿Y cuánto necesita este mundo actual de que tú y yo seamos pregoneros de vida? Una mujer consagrada, una madre con una experiencia en Jesús, una esposa que ama a Jesús, una hija que reverencia a Dios, todas sus acciones, todos sus pensamientos, sus intereses y propósitos tienen que engendrar vida en otros. Y usted me va a decir, no entiendo. Un hijo que vela por sus padres adultos mayores está dando vida. Una madre que se desvela por sus hijos está dando vida. Una madre que suplica ante el altar de la oración la conversión de sus hijos está dando su vida, porque el privilegio de la mujer es ser dadora de la vida. Y no solamente en el momento del parto. La tarea nuestra como mujeres es ser dadoras de la vida, sostener la vida, impulsar la vida, luchar por la vida, no mía, con la que yo tengo que enfrentarme cada día. Mis hijos, mis yernos, mis nietos, mis cuñados, mi familia, los que me rodean. Tú y yo somos embajadoras de dar vida a los que nos rodean. El Señor dijo que íbamos a tener dolor y apareció ese conjunto de emociones de miedo, de susto y ahora un dolor específico. Pero nada dijo de quitarnos el privilegio de seguir siendo ayudas idóneas para el esposo, para el hijo, para el hogar, para la familia, para el vecino, para la comunidad, para la iglesia. Si las mujeres entendiésemos este privilegio, otra sería nuestra experiencia en el desarrollo de nuestra vida. No se dijo nada de idoneidad. El Señor no dijo, por cuanto pecaste ya no eres idónea. No. El plan de Dios no se arruina, lo arruinamos nosotros al no entenderlo, lo arruinamos nosotros al no comprenderlo, lo arruinamos nosotros al no practicarlo. Pero el plan de Dios en la mente de Dios quiere seguir usando a la mujer como ayuda idónea y ahora como dadora de la vida. Querida hermana, querido hermano, donde quiera usted esté ubicado, por favor, de vida. Pero tú y yo no podemos dar vida si no tenemos la fuente de la vida, que es Jesucristo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dios nos dio la capacidad de ser idóneas y ahora nos dio la capacidad de ser dadoras de vida. Hemos perdido ese privilegio. A veces pensamos que ser dadoras de vida es solamente el parto. No, porque si entonces solo tenemos 2 hijos, 1 hijo, 4 hijos, solamente hemos dado vida a 4. No, la capacidad es que doquiera nosotros estemos, tenemos que seguir
teniendo aliento de vida. Que si está alguien desanimado, usted llegue a animarlo. Que si está alguien en oscuridad, usted por la gracia de Dios llegue a iluminarlo. Que si alguien esté triste, usted sea el que anima a esa persona a seguir confiando en medio de las luchas y en medio de las vicisitudes de la vida. No iba a ser fácil, iba a traer dolor. Y el dolor iba a traer lágrimas. Algunas veces en las culturas se nos han enseñado que los hombres no lloran, pero los hombres también tienen dolor. El dolor trae como resultado una conmoción orgánica donde las glándulas de nuestros lagrimales se conmueven de tal manera que brotan a raudales el agua que contienen nuestros intersticios. Y me gusta mucho entender que las mujeres lloramos mucho, porque las lágrimas son un idioma que solamente lo entiende Dios. Lloramos por dolor físico, pero lloramos más por dolor emocional, por aquellos dolores que el mundo no conoce, por aquellos dolores que almacenamos en el rincón de nuestros pensamientos y que muchas veces no balbuceamos, pero que se salen las lágrimas para poder decirle al Señor, no tengo palabras, tan solo tengo lágrimas, Señor, me duele. Qué hermoso es entender. El Señor nos permitió que la idoneidad ahora se reforzara con dolor y lágrimas. ¿Cómo así, me dirá usted, profesora Sonia? ¿Cómo se va a reforzar? Se va a reforzar porque cuando a ti te duele, eres auténtica. Cuando tú lloras y lloras por el dolor que hay en tu alma, eres transparente, cristalina y con sinceridad profunda. Podríamos decir, entonces, gracias a Dios por el dolor. Sí, fue un enunciado de Dios. Y en ese enunciado de Dios, el Señor nos enseñó que la mejor forma en la que nosotros podemos voltear el rostro al Señor es cuando nos duele. Y somos muy sensibles. Las mujeres somos muy sensibles, somos muy complejas, no fuimos hechas de barro, fuimos hechas de otro material, somos una especie única. Los hombres también lloran y lloran de dolor emocional, pero ese instinto de maternidad, esa experiencia de maternidad que nos liga de una manera entrañable con el ser que damos a la vida, nos ha colocado un manto en nosotros para ser comprensivas, para ser pacientes, para ser tolerantes, para amar sin interés. ¿No ha visto usted una mujer cómo se convierte en madre y el ser madre cómo la convierte en una heroína? Porque las madres todos lo podemos. Si no hay pan, sacamos fuerzas y hacemos pan así sea de piedras. Si no hay ropa, hacemos cualquier cosa, pero vestimos a nuestros hijos. El Señor aumentó la capacidad de la mujer al darle el privilegio de dar vida no solo en el parto, sino en todas las relaciones del desarrollo de la vida de una mujer con sus semejantes. Dios es grande. Y Dios ha colocado en el corazón de la mujer una experiencia que Él la compara al amor de Él. Y vamos a decir que me gustan algunos textos de la Escritura, como por ejemplo Éxodo 35:25. Éxodo 35:25 está en la experiencia cuando el pueblo estaba emocionado haciéndole un tabernáculo al Señor. Pero me gusta que en el versículo 25, Éxodo 35, dice lo siguiente. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado para la edificación del santuario.
Me gusta ese adjetivo, sabias de corazón. Y esas mujeres sabias de corazón actuaban con sus manos, fabricaban con sus manos lo que iba a ser una ofrenda para Dios. Y el Señor estaba dispuesto, en el versículo 29 vuelve a repetir y nos dice, de los hijos de Israel, así de hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. ¿Qué me gusta de estos textos? Mujeres que tenían sabiduría. Si tú estás entendiendo esta semana el tema de idoneidad y hoy has entendido que el dolor acompaña nuestro ministerio y que las lágrimas son un lenguaje que solo Dios entiende para ayudarnos a seguir siendo idóneas, estás entendiendo que debemos ser mujeres sabias, mujeres entendidas, mujeres que caminamos y ofrecemos ofrendas voluntarias a Jehová. Vayamos al texto favorito de las mujeres, Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31. Casi nos lo conocemos de memoria. Dice el versículo 30. Miren esto tan hermoso. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. De eso vamos a tocar un poquito el jueves. Las mujeres somos un sinónimo de vanidad. No quiero decir que sea malo arreglarnos y vernos bonitas, pero hay prioridades. Engañosa es la gracia que tiene la mujer y vana es la hermosura. La única mujer que será alabada por Jehová es la que le teme. ¿Por qué? Porque si la mujer le teme a Jehová, su capacidad de idoneidad y ahora su capacidad de dar vida serán una bendición para todo aquel que le rodea y todo aquel que con ella se comunique. Vamos rapidito. San Juan, un texto muy precioso que estudio con una familia de Popayán, muy lindo, en el cual hemos aprendido mucho. Jesús le dijo a una mujer, a la mujer samaritana, dice en el capítulo 4 de San Juan, dice, el agua que yo le daré. Vamos a leer versículo, nuestros padres adoran, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿tienes tu sed? Yo sí, todos los días. ¿Tienes tu necesidad de dar vida a tus hijos, a tu yerno, a tus nietos, a tu esposo, a tu hogar, a tu iglesia, a tu institución? Por favor, mujeres y hombres, entendamos esto. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed jamás. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Somos dadoras de la vida. Es un privilegio beber del agua de la vida, porque cuando bebemos del agua de vida, en nuestro interior, de nuestro centro, corre agua de vida. Somos dadoras de vida y engendramos vida, y de nuestro interior salta agua para vida eterna. ¿Quieres ser esa mujer sabia de corazón? Yo sí. ¿Quieres ser ese hombre del cual salte agua para vida eterna? Yo sí. Dios nos ayude, que aunque el pecado se introdujo y afeó el ambiente divino, la perfección de Dios, Dios no nos quitó la capacidad con la que nos creó. Nos deterioró el pecado, pero ahora el Señor nos da la capacidad que a través de Él, en Él y por Él, engendremos vida hacia lo que nos rodea y hacia muchos otros. Yo amo mucho el texto de Deuteronomio que nos dice que donde pongamos nuestra mano será bendito.
Hombre que me escuchas, mujer que me escuchas, que lleguemos a la experiencia que donde tú y yo coloquemos nuestra mano, sea una mano de bendición, sea una mano que engendre vida, sea una mano que lleve a esa persona a la vida eterna. ¿Quieres engendrar vida en otros? Tienes que tener la fuente de vida en tu interior. Somos diseñadas por Dios, no solo para ser ayudas idóneas, sino para ser dadoras de vida a todos los que nos rodean. Que el Señor nos bendiga grandemente. Vamos a orar. Amante y bondadoso Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos. Te damos muchas gracias por este privilegio de ser alimentados con el poder de tu palabra. Somos conscientes que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hace en nuestros corazones lo que es para tu santa voluntad. Gracias, Señor, porque aunque el pecado se introdujo y dañó el plan de Dios, no se quitaron los propósitos divinos para cada corazón. Muchas gracias por hacernos partícipes de una capacidad más, Señor. Dadoras de vida, Padre. Permítenos entender que solo buscando la fuente cada día podremos estar llenas para que de nosotros salte agua para vida eterna de muchos otros. Oramos de manera muy especial por los esposos, las esposas, los hogares. Somos dadores de vida, Señor. Nuestros hijos necesitan conocerte, nuestros hijos necesitan enraizarse en ti. Si ellos no oran, nosotros oramos por ellos. Si ellos no quieren, plasmamos con lágrimas el deseo que nosotros tenemos por ellos. Muchas gracias, Señor, por darnos y aumentarnos en la capacidad que el pecado quiso quitarnos, pero que tú lo sobremanera lo engrandeciste, aunque nos toque con dolor y lágrimas venir ante ti para recibir de ti cada día la porción que nos corresponde, para usar nuestras manos, para llevarte ante el altar las ofrendas voluntarias de los seres que amamos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tus planes, por tus propósitos, porque tú eres un Dios que no se muda, que no cambia, Señor, que nos has diseñado con una magnífica experiencia de servicio para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén.